Este audiolibro transformará la forma en que ves el mundo. Hoy os traemos El hombre en busca de sentido. En algún punto de la existencia, toda persona se encuentra con una pregunta silenciosa y profunda que nace en los momentos de incertidumbre, de pérdida o de dolor. ¿Para qué? ¿Para qué vivir si lo que nos rodea parece desmoronarse? ¿Para qué levantarse cada mañana cuando todo parece estar teñido por la sombra del sinsentido? Esa pregunta, en sus múltiples formas, no es un signo de debilidad. Es una expresión auténtica del alma humana. Y El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, es una respuesta serena, lúcida y profundamente humana a esa pregunta. Frankl no escribió su libro desde la comodidad de la teoría ni desde el laboratorio del psicólogo. Lo escribió como un testigo de lo impensable. Un hombre que sobrevivió a varios campos de concentración nazis, incluido Auschwitz, y que, en medio del horror, no dejó de observar con una mirada compasiva y analítica al ser humano en su estado más vulnerable. No para juzgarlo, sino para comprenderlo. Y en esa observación descubrió algo esencial. Incluso en las condiciones más extremas, la vida puede tener sentido. Este libro no es un relato más del Holocausto. Tampoco es un tratado académico. Es una fusión rara y poderosa entre experiencia vivida, reflexión filosófica y propuesta terapéutica. Frankl no intenta convencer, sino mostrar. Y lo que muestra es profundamente conmovedor. Seres humanos privados de todo, familia, dignidad, nombre, libertad, que, aún así, conservaba la capacidad de elegir cómo vivir interiormente esa tragedia. Porque el sentido no se encuentra solo en las cosas buenas de la vida, sino, muchas veces, en la forma en que enfrentamos lo inevitable. La tesis que atraviesa toda la obra es que la voluntad de sentido es el motor más profundo del ser humano. Más que el placer, más que el poder, es el deseo de comprender el porqué de nuestra existencia lo que nos mantiene en pie. Frankl lo vio en los campos. Quienes perdían la esperanza, quienes ya no encontraban ningún motivo para soportar un día más de hambre o humillación, simplemente se dejaban morir. Pero aquellos que podían aferrarse a un sentido, una persona amada, una obra por terminar, un valor que no querían traicionar, encontraban en ello una fortaleza sorprendente. Este sentido, sin embargo, no es algo que se impone desde afuera. No se hereda ni se copia. Se descubre, se construye, se abraza. A veces se manifiesta en una responsabilidad, otras, en una relación o en un propósito aún lejano. Pero siempre es algo personal, íntimo, irrenunciable. Y por eso, encontrar sentido no es un privilegio de quienes viven en bienestar. Es una necesidad universal, incluso, y especialmente, en medio del sufrimiento. Frankl nos muestra que, frente a lo ineludible, el ser humano conserva siempre una última libertad. La de elegir su actitud ante las circunstancias. Esa libertad interior es el núcleo de la dignidad humana. Y es también la base de su propuesta terapéutica, la logoterapia, que no busca eliminar el dolor o evitar el conflicto, sino ayudar al individuo a encontrar un sentido que lo trascienda. En este punto inicial del recorrido, el lector ya intuye que este no será un libro más. Será una experiencia de confrontación con lo más hondo de la existencia humana. Una invitación a dejar de huir del vacío, para comenzar a llenarlo con dirección. A mirar el sufrimiento de frente, no para rendirse, sino para transformarlo. A descubrir que la esperanza no es ingenuidad, sino un acto radical de coraje. Así comienza esta obra. Con la mano extendida de un hombre que ha pasado por el infierno, pero que ha regresado no solo vivo, sino lúcido, para decirnos que vivir vale la pena cuando se vive con sentido. Que, aunque no podamos cambiar todas las circunstancias, siempre podemos decidir qué significado damos a lo que nos ocurre. Y que, al hacerlo, no solo nos salvamos del vacío. Nos encontramos con lo más noble de nuestra humanidad. La entrada a los campos de concentración no era únicamente una experiencia física de desposesión. Era, sobre todo,
una desintegración brutal del yo. El prisionero no solo perdía su ropa, su nombre o su identidad civil. Perdía también los últimos restos de control sobre su destino, sobre su cuerpo, sobre su dignidad. Y sin embargo, dentro de ese escenario deshumanizante, Viktor Frankl descubrió una dimensión inesperada. La del alma que resiste cuando todo lo demás ha sido arrebatado. La llegada al campo marcaba el inicio de un despojo gradual. Primero, los objetos personales. Luego, la ropa, el cabello, incluso el nombre. Se reemplazaba por un número tatuado. El individuo se volvía anónimo. Pero más allá de esa violencia sistemática, comenzaba una prueba aún más exigente. La de conservar algún tipo de sentido frente a la desolación. Frankl observaba, con la doble mirada del prisionero y del psiquiatra, cómo el alma humana respondía al horror. Algunos caían en la desesperanza con rapidez, otros, sorprendentemente, lograban preservar la compostura interior. ¿Cuál era la diferencia? No la fortaleza física ni la inteligencia. Lo que hacía la diferencia era la presencia o ausencia de un propósito, de una dirección interior. Aquellos que tenían una razón, un hijo por encontrar, una obra que aún querían terminar, una idea que necesitaban defender, sobrevivían más tiempo. No porque sufrieran menos, sino porque sabían para qué estaban resistiendo. Aquí emerge una verdad que atraviesa todo libro. El sufrimiento, si se vive con propósito, deja de ser solo dolor y se convierte en camino. Frankl no glorifica el sufrimiento. No lo busca, ni lo exalta. Pero afirma que, cuando el sufrimiento es inevitable, el ser humano puede elegir cómo enfrentarlo. Puede rendirse a la desesperación o elevarse por encima de ella. Puede degradarse o dignificarse. Esa elección no depende del entorno, depende de la actitud. En los campos, Frankl también descubrió cómo lo pequeño podía cobrar una magnitud enorme. Un atardecer entre las alambradas, que el recuerdo de una sonrisa amada, una palabra compartida entre prisioneros. Esos momentos, aparentemente insignificantes, sostenían el alma en pie. Porque, aunque las condiciones eran inhumanas, la capacidad de emocionarse, de recordar, de imaginar, no podía ser arrebatada. Era allí donde vivía la libertad interior. Y esa libertad era la única que no podía ser destruida. A lo largo de este proceso, que el yo que antes se apoyaba en títulos, posesiones o rutinas sociales, queda reducido a su esencia más pura. Y esa esencia, en el caso de quienes sobrevivían con dignidad, revelaba algo fundamental. La vida puede ser vivida con sentido incluso cuando el dolor es permanente. El sufrimiento no anula la posibilidad de sentido, la revela, la intensifica, la exige. Y cuando ese sentido se descubre, el sufrimiento se transforma en una forma de afirmar la humanidad, no de negarla. También había otro fenómeno profundo. Quienes lograban trascender el horror solían encontrar una dimensión espiritual en su experiencia. No necesariamente religiosa, pero sí espiritual en cuanto al contacto con una fuerza interior más grande que el ego, más sólida que el cuerpo, más luminosa que la oscuridad que los odiaba. Esa dimensión permitía a algunos mantenerse firmes cuando el cuerpo flaqueaba o incluso consolar a otros cuando ellos mismos estaban agotados. Porque el sentido no es solo una idea. Es una energía que sostiene al ser cuando todo parece perdido. Frankl ofrece aquí una visión profundamente contracultural. El sufrimiento no es el final de la vida, sino un umbral. Un umbral que puede ser atravesado con resignación o con decisión. Si se lo vive con sentido, puede llevar a una profundidad existencial que en tiempos de bonanza ni siquiera se sospecha. Es en el fuego de lo insoportable donde muchos descubren su verdadera fuerza, su vocación más auténtica o el valor real de lo que aman. Y esto no aplica solo a los campos de concentración. En cada vida humana existen momentos de ruptura, de dolor, de pérdida. Momentos donde la rutina se detiene y nos vemos obligados a preguntarnos: ¿qué sentido tiene todo esto?
Frank no ofrece respuestas universales. Lo que ofrece es una posibilidad. La de buscar, incluso en el sufrimiento, una verdad que dé sentido a lo vivido. Porque el sufrimiento sin sentido destruye, pero el sufrimiento con sentido puede transformar. Así, en medio de un paisaje desolador, Frank siembra una esperanza profunda. No una esperanza ingenua, sino una que nace del coraje de mirar el dolor con ojos abiertos. De aceptar la vida con todas sus dimensiones y aún así elegir vivirla con dignidad. De recordar que, aun cuando todo parece perdido, siempre queda la capacidad de elegir quién queremos ser frente a lo inevitable. A medida que se avanza en la experiencia del sufrimiento extremo, como lo hizo Viktor Frankl en los campos de concentración, se hace evidente que la verdadera batalla no ocurre fuera del individuo, sino en su mundo interior. El frío, el hambre, la humillación y la muerte acechan constantemente, pero es la pérdida del sentido lo que verdaderamente destruye. Cuando ya no se vislumbra ningún propósito, ninguna razón para soportar el siguiente día, la voluntad se desmorona. El cuerpo sigue caminando, pero el alma ya se ha rendido. Frank lo observó con claridad en los rostros y actitudes de sus compañeros. Había quienes comenzaban a retirarse poco a poco de la vida. Dejaban de asearse, dejaban de responder, se tumbaban en la litera y simplemente esperaban. No protestaban, no lloraban, no se enojaban. Habían perdido el vínculo con la esperanza y con él también la capacidad de resistir. En muchos casos, la muerte llegaba días después, como una consecuencia inevitable de esa renuncia interior. ¿Y qué hacía que otros resistieran? ¿Qué permitía que algunos conservaran la compostura, la solidaridad e incluso el humor en medio del horror? La respuesta, que se vuelve cada vez más clara a lo largo del relato de Frankl, es el sentido. Un sentido profundo, intransferible, específico. No se trataba de una fe generalizada ni de un optimismo superficial. Se trataba de algo concreto. El recuerdo de un ser querido, la esperanza de volver a casa, una idea por defender, un trabajo aún por concluir. Algo que otorgara dirección y valor al sufrimiento y lo convirtiera en un medio para llegar a algo que lo superara. Frank desarrolla en esta parte de la obra uno de sus aportes más importantes. La logoterapia, una forma de psicoterapia centrada no en el análisis del pasado, sino en la búsqueda activa del sentido. Su propuesta se basa en la idea de que el ser humano está motivado principalmente por su voluntad de sentido, una fuerza interna que lo impulsa a descubrir un propósito vital. Cuando esa voluntad se ve frustrada, el individuo experimenta un vacío existencial que puede manifestarse como depresión, ansiedad, adicciones o apatía. En este punto, el libro deja de ser solo una memoria de la guerra y se convierte en una herramienta universal para la vida moderna. Porque si bien la mayoría de nosotros no ha conocido los campos de concentración, si vivimos en una época marcada por el vacío de sentido. Vivimos más conectados, más informados y más entretenidos que nunca, pero también más desorientados. Mucha gente se siente vacía aunque tenga éxito. Se siente sola aunque esté rodeada de personas. Se siente perdida aunque tenga metas. Frank nos dice que esta sensación de vacío no es una enfermedad, sino una señal. La vida está pidiendo ser vivida con más profundidad. No basta con consumir experiencias, acumular cosas o distraerse. Es necesario descubrir un para qué. Y ese sentido no es universal ni se encuentra en los libros. Es individual. Cada persona debe descubrirlo por sí misma a través del compromiso con algo que la trascienda. Un ideal, una causa, una relación, un acto de creación, incluso un sufrimiento que se decide vivir con dignidad. Este enfoque también rompe con la idea de que el terapeuta o cualquier guía debe proporcionar respuestas. Para Frank, el terapeuta no da sentido. Ayuda a descubrirlo. Es como un guía que ilumina el camino, pero sin caminarlo por el otro. Porque solo el individuo sabe cuál es su tarea vital, cuál es el llamado silencioso que espera ser escuchado.
La tarea del terapeuta, y de cada uno consigo mismo, es hacerse la pregunta con honestidad. ¿Qué espera la vida de mí, en lugar de qué espero yo de la vida? Este cambio de enfoque es transformador, porque libera al individuo de la postura pasiva ante la existencia. Ya no se trata de exigirle a la vida que nos dé lo que creemos necesitar, sino de preguntarnos qué sentido podemos dar nosotros a lo que la vida nos presenta. Incluso al dolor, incluso a la pérdida, incluso a la muerte. Franklin no cae en la trampa de la autoayuda vacía. No promete una vida sin sufrimiento, ni asegura que siempre encontraremos el sentido con rapidez. Pero sí afirma que el sentido siempre está disponible, aunque a veces oculto bajo capas de miedo, distracción o desesperanza. La tarea, entonces, es buscarlo con paciencia, con coraje, con humildad. Y esa búsqueda, en sí misma, ya empieza a transformar la vida. También aclara que el sentido no es algo estático. Cambia con las etapas de la vida, con los desafíos, con el contexto. Lo importante es mantener la actitud de búsqueda, no resignarse nunca al vacío como estado permanente. Porque mientras una persona siga preguntándose por el sentido, sigue viva. Sigue conectada con lo más profundo de su humanidad. Y si llegamos a una situación que no podemos cambiar, una enfermedad, una pérdida definitiva, una injusticia irreparable, entonces el sentido puede encontrarse en la forma en que elegimos responder. A veces, lo que da sentido no es lo que hacemos, sino cómo lo vivimos. La dignidad, el amor, la entrega silenciosa, la capacidad de sufrir con nobleza, todo eso, incluso sin palabras, puede ser una afirmación de sentido. Este capítulo, denso y luminoso, deja una huella profunda. El sufrimiento forma parte de la existencia, pero el vacío no es inevitable. Siempre es posible elegir una actitud, descubrir un propósito, comprometerse con algo que nos excede. Y en esa elección, libre, íntima, única, la vida se reencuentra con su sentido y el alma vuelve a habitarse con plenitud. Dentro del mundo gris, violento e inhumano de los campos de concentración, donde la vida se reducía al mínimo, al puro acto de sobrevivir hora tras hora, Franklin descubrió que existía una dimensión humana que no podía ser destruida por ningún opresor. La capacidad de amar, de elegir y de elevarse por encima de las circunstancias. Fue en esos escenarios desprovistos de esperanza donde observó que lo verdaderamente esencial del ser humano no podía ser quitado por la fuerza. En medio del hambre y la muerte, Frank relata cómo el pensamiento en su esposa se convirtió en un acto de resistencia. Aún sin saber si ella estaba viva o muerta, evocarla se transformó en una fuente de luz, un ancla emocional que lo conectaba con algo más grande que el sufrimiento. Lo significativo aquí no es solo el amor como emoción, sino el amor como forma de trascendencia. Una experiencia espiritual que sostiene al ser humano incluso cuando todo lo externo ha desaparecido. Ese recuerdo de su esposa, esa imagen mental tejida con ternura, no era un escape. Era un acto de afirmación interior. Porque mientras los carceleros controlaban los cuerpos, los pensamientos eran libres. Frank escribe con profunda certeza. El amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su significado más profundo en su ser espiritual, en su yo interior. El amor, entonces, se revela como una de las formas más puras de sentido. Y también como un refugio sagrado. Pero no era solo el amor el que ofrecía esta posibilidad. También lo hacía la libertad interior, esa última propiedad humana que, según Frankl, jamás puede ser robada. La libertad de decidir cómo responder. En ese sentido, la auténtica libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en conservar el poder de elegir una actitud frente a lo que no se puede cambiar. Es allí donde reside la verdadera dignidad del hombre. Esta libertad interior no es un concepto abstracto. En los campos, se volvía un hecho concreto. Algunos prisioneros elegían compartir su última porción de pan. Otros consolaban a sus compañeros antes de morir. Otros simplemente decidían mantener una postura erguida,
aunque sus cuerpos apenas pudieran sostenerse. En cada uno de esos gestos, Frank veía algo inmensamente poderoso. La voluntad de seguir siendo humanos en medio de lo inhumano. Y esa voluntad, ese núcleo irreductible del ser, es lo que el autor llama la dimensión espiritual del hombre. No en el sentido religioso o dogmático, sino como el nivel más profundo de la existencia. El espíritu, para Frankl, es la parte del ser que no puede ser tocada por la violencia, que no puede ser contaminada por el odio, que permanece intacta incluso cuando el cuerpo ha sido doblegado. En esa dimensión reside la conciencia moral, el amor incondicional, la creatividad, la capacidad de sacrificio y de contemplación. Este enfoque es revolucionario en su profundidad. Porque en un mundo donde el sufrimiento físico parecía ser el único lenguaje posible, Frankl afirmaba la existencia de una vida interior rica, indestructible. Una vida interior donde todavía era posible elegir la compasión, la fe, la belleza, la esperanza. Y en esa elección, el ser humano reafirmaba su esencia más elevada. Incluso en momentos extremos, cuando el hambre anulaba el pensamiento, cuando los cuerpos eran tratados como objetos, cuando la muerte era cotidiana, existían instantes de gracia. Un amanecer visto desde la alambrada, el recuerdo de una melodía, una frase susurrada entre prisioneros, una oración silenciosa. Eran momentos breves, sí, pero reveladores. Porque mostraban que el ser humano puede encontrar sentido incluso en el infierno. Que no es la ausencia de dolor lo que define la plenitud, sino la forma en que respondemos al dolor con la mejor versión de lo que somos capaces de ser. Frank no ignora la crueldad ni endulza la brutalidad. Pero afirma, sin titubeos, que ningún hombre es solo víctima. Que incluso en las condiciones más deshumanizantes, que el alma conserva la posibilidad de decidir. De amar. De soñar. De elevarse. Y que es precisamente en ese espacio interior, ese espacio que nadie puede violar, donde se juega el destino real de una vida con sentido. Este capítulo es quizás uno de los más luminosos de todo el recorrido. No por negar la oscuridad, sino porque ilumina desde dentro, desde lo más humano. Nos acuerda que estamos hechos de más que carne, más que memoria, más que instinto. Que hay en nosotros una llama que puede arder incluso en medio de la tempestad. Y que cuando elegimos amar, cuando elegimos el bien, cuando elegimos asistir sin odio, estamos tocando el núcleo más profundo del sentido de vivir. Así, la experiencia que Frank transmite deja de ser solo una memoria de dolor para convertirse en una lección atemporal. Lo esencial no está en lo que se nos da o se nos quita, sino en lo que decidimos ser ante todo ello. Y mientras esa elección esté viva, la libertad estará viva. Y mientras la libertad esté viva, el sentido nunca estará perdido. La búsqueda del sentido no es una tarea pasiva. No basta con esperar que la vida nos ofrezca sus respuestas como quien recibe un regalo. Viktor Frankl nos enseña que el sentido no se encuentra de manera accidental, se revela a quienes lo buscan activamente, a quienes están dispuestos a asumir la responsabilidad de vivir con propósito. Esa responsabilidad, que puede parecer una carga para algunos, es en realidad el mayor acto de libertad. A diferencia de muchos enfoques psicológicos de su época y de hoy, que miran al ser humano como un conjunto de reacciones, traumas y condicionamientos, Frank sostiene que el hombre es ante todo un ser que decide. Aunque influido por el entorno, nunca está completamente determinado por él. Hay siempre un margen, una grieta luminosa donde se puede elegir, y en esa grieta habita la posibilidad de crecer, incluso de renacer. Esta es la razón por la cual el autor sugiere que, si la Estatua de la Libertad de la costa este de Estados Unidos simboliza un derecho humano fundamental, debería existir una estatua de la responsabilidad en la costa oeste, como contrapeso natural. Porque la libertad sin responsabilidad se disuelve en capricho, y solo cuando está acompañada por un compromiso vital puede transformarse en un instrumento de dignidad. Asumir la responsabilidad ante la vida significa comprender que cada situación, por difícil que sea, nos plantea una pregunta.
¿Qué vas a hacer frente a esto? ¿Cómo vas a responder a este dolor, a esta pérdida, a este reto? No se trata de inventar una respuesta grandiosa, sino de encarnar una actitud que refleje nuestros valores más profundos. Y esa elección de actuar con amor, con valor, con fe, es siempre posible, aunque estemos en la oscuridad. Frank ilustra esto con ejemplos conmovedores de los campos. Hombres que consolaban a sus compañeros mientras estaban muriendo, prisioneros que compartían el último pedazo de pan, trostos que aún eran capaces de sonreír con sinceridad. Actos mínimos en medio del horror, pero cargados de una grandeza espiritual innegable. En esas acciones pequeñas se manifestaba el acto supremo de la responsabilidad. No dejar que el entorno dictara la identidad. Pero esta responsabilidad no se limita al sufrimiento. También se extiende al trabajo, al amor, al arte, a la vida cotidiana. Cada día, la vida nos hace una propuesta. Que le demos un sentido a lo que nos ofrece. Y a veces esa propuesta viene disfrazada de rutina, otras de conflicto, otras de dolor. Pero siempre es una invitación a responder. Frank lo deja claro. La vida no tiene un sentido genérico, sino específico. Cada instante, cada circunstancia, cada persona tiene una tarea única, irrepetible, insustituible. Por eso no hay recetas. Lo que para uno puede ser una tragedia, para otro puede ser una oportunidad. El sentido de la vida no es una fórmula universal, sino un diálogo íntimo. Un llamado silencioso que solo el individuo puede escuchar. Y esa escucha, a veces difícil, a veces interrumpida por el ruido del mundo moderno, es el acto más sagrado del ser humano. Frank afirma con convicción que incluso la muerte puede tener sentido si se enfrenta con una actitud libre. No por buscarla, sino por aceptarla como parte del camino. Para él, una vida completa no es necesariamente una vida larga, sino una vida vivida con intención, con entrega, con fidelidad a una causa personal. Lo importante no es cuánto hemos vivido, sino cómo hemos vivido, nos dice. Y esa medida solo puede tomarla quien ha aprendido a mirar su existencia con responsabilidad. Este enfoque, lejos de ser frío o racionalista, es profundamente esperanzador. Porque devuelve el poder a quien cree haberlo perdido. Nos acuerda que no somos víctimas indefensas de los hechos, sino participantes activos de nuestro propio destino. No porque controlemos lo que nos pasa, sino porque decidimos qué hacemos con ello. Y en esta elección se encierra el mayor acto de creación. Porque al elegir nuestra respuesta, estamos creando el significado que tendrá esa experiencia en nuestra vida. Estamos esculpiendo, instante a instante, la obra de arte que es nuestra existencia. Y como todo artista, no siempre elegimos los materiales, pero sí elegimos la forma. Frank también señala que muchas personas, al negar el sufrimiento o evitar el conflicto, terminan vaciando su vida de sentido. Porque el sentido no siempre se encuentra en lo fácil. A veces está oculto en lo arduo, en lo que desafía, en lo que duele. Pero solo quien se atreve a mirar allí, con la serenidad de quien no huye, puede descubrirlo. La responsabilidad, entonces, no es una carga impuesta desde afuera. Es una afirmación profunda del propio poder interior. Es decirle a la vida: no me rindo, no me escapo, estoy aquí, y lo que me des, lo convertiré en algo que tenga valor. Ese gesto, tan silencioso, tan íntimo, es el mayor acto de dignidad al que puede aspirar el ser humano. En este punto del camino, que el lector comprende que el sentido no se busca como quien persigue una meta, sino como quien aprende a estar presente con totalidad en lo que le toca vivir. Que la vida no siempre se entiende, pero sí puede ser respondida. Y que esa respuesta, cuando nace del amor, de la conciencia o del sacrificio, tiene el poder de redimir incluso el más grande de los sufrimientos. Cuando Viktor Frankl fue liberado de los campos de concentración en 1945, su cuerpo era una sombra del que había sido. Había perdido a su esposa, a sus padres, a muchos de sus amigos.
Había sido testigo del límite de lo humano y de lo inhumano. Y sin embargo, al regresar a la vida normal, no fue el resentimiento lo que lo guió, ni el deseo de venganza, ni el odio. Fue algo más sereno y, a la vez, más poderoso. El deseo de compartir aquello que había aprendido sobre el alma humana, sobre el dolor y, sobre todo, sobre el sentido. Este desenlace no cierra una historia, sino que abre una perspectiva. Franklin no solo sobrevivió, sino que transformó su experiencia en una herramienta terapéutica y existencial para millones. La logoterapia, su legado, se basa en una premisa tan sencilla como revolucionaria. El hombre no necesita una vida sin sufrimiento, necesita una razón para vivirlo. Esa razón puede ser el amor, una vocación, una causa o incluso una postura frente al destino inevitable. En el mundo de posguerra, donde muchos habían perdido no solo a seres queridos, sino la confianza en la humanidad, Frankl ofreció una alternativa al cinismo y a la desesperanza. Su mensaje no se basaba en teorías, sino en experiencia directa. Se puede encontrar sentido incluso cuando todo ha sido arrebatado. Porque, como él mismo repite, al hombre se le puede quitar todo, excepto una cosa. La última de las libertades humanas, elegir su actitud ante las circunstancias. Esta lección, tan profundamente vivida por él, tiene una vigencia permanente. En un mundo que sigue enfrentando dolor, incertidumbre, injusticia y vacío, el hombre en busca de sentido ofrece una brújula. No una solución fácil, ni promesas de felicidad inmediata, sino una guía para vivir con integridad, con conciencia y con propósito incluso en medio de la dificultad. Franklin nos acuerda que el sufrimiento no ennoblece por sí mismo. Solo cuando es vivido con dignidad, con dirección y con apertura, puede transformarse en crecimiento. Y que la libertad interior no es una abstracción, sino una práctica cotidiana. En cómo hablamos, en cómo escuchamos, en cómo elegimos actuar, incluso cuando el mundo parece oscuro. También enfatiza que el sentido no se impone. No es una receta. Cada persona debe descubrir el suyo. Algunos lo encontrarán en el servicio, otros en el arte, otros en una relación, otros en la entrega silenciosa a una causa. Lo importante no es cuál sea, sino que sea auténtico, vivido desde el compromiso y no desde el vacío. A lo largo de su vida, Frankl escuchó a miles de pacientes que sufrían sin entender por qué. Algunos, atrapados en el éxito material, no podían explicar su tristeza. Otros, desbordados por la pérdida, no encontraban motivación. Pero en todos ellos, identificaba el mismo anhelo: encontrar un sentido que hiciera que la vida, incluso en su forma más dolorosa, valiera la pena. Por eso, que el mensaje final del libro no es una conclusión. Es un llamado. Un recordatorio de que la vida espera una respuesta de cada uno de nosotros. Y que no hay respuesta más poderosa que la de una persona que, aún en medio del dolor, decide vivir con conciencia, con valor y con amor. Frank regresó del abismo para enseñarnos que el sufrimiento no tiene la última palabra, que en cada instante hay una elección, y que, aunque no podamos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos decidir qué sentido le damos a lo que vivimos. En esa decisión se encuentra no solo nuestra libertad, sino nuestra mayor fuerza. Así, al cerrar estas páginas, lo que queda no es solo el eco del horror que fue, sino la posibilidad luminosa de una vida plena. Porque, como Frank bien escribió, el hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído. Y en ese acto de levantarse, una y otra vez, reside la verdadera victoria del espíritu humano. Si quieres seguir cambiando tu forma de ver el mundo, suscríbete.